Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos? Este ya no es un ejercicio asociado a hacer cálculos matemáticos, sino más está vinculado a preguntas, ¿no? Tenemos que razonar cómo planteamos esto como preguntas. Entonces, tienes que considerar que el orden que nos están proponiendo los datos están vinculados a que esto es el LED A, esto es el LED B, este es el LED C, E, F, E y el H, ¿no? Acá nos indican que A, B, C, bueno, acá se me fue, al revés esto, está mal, A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y lo mismo, A, B, C, D, E, F, G, ¿no? En el caso de G, ese está apagado y el resto está prendido. En cambio, acá todos los LEDs están prendidos, ¿ya? Y hay que verificar si efectivamente se está representando bien estos dígitos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Te das cuenta? Este ejercicio no hay que hacer operaciones matemáticas, simplemente hay que armar preguntas. Y es lo que la mayor parte de, de, de algoritmos de validación hacen, ¿no? Porque en pocas palabras queremos validar si la representación de estos LEDs representan correctamente el dígito 7, o en el otro ejemplo representan al 0, o en el otro ejemplo representan al 8. Entonces vamos a tener como primeramente 7 datos de entrada que representan los LEDs y uno adicional que representa el número que queremos validar. Entonces, primer paso o lógico que hay que leer, ¿no? Bueno, antes de hacer esto, vamos al análisis. Vamos a hacer el análisis. Entonces, bueno, el análisis ya está hecho, ¿no? Yo necesito verificar. Lo que vamos a hacer primeramente, lo siguiente. Para el 0, ¿sí? Para el dígito 0, yo necesito, voy a colocar nombres, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G. Para el 0, mira, lo voy a repetir. En este orden, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a empezar a avanzar. A, B, C, D, E, F. Y G es el que está al medio, ¿ya? Para el 0, si te das cuenta, necesito que tanto A, B, C, D, E y F estén prendidos. En pocas palabras, sean 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y el LED G esté apagado, es decir, que esté en 0. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir nuevamente a seguir haciendo la revisión respectiva. Vámonos con el 2. Para el 2 yo necesito esto, 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 esto y esto. Con pocas palabras. A está prendido. B está prendido. C está apagado. D está prendido. E está prendido. F está apagado. Y G está prendido. En pocas palabras, yo tendría que tener este dato de entrada. 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Sí? Estamos haciendo el análisis. Probemos con el siguiente. Para el 3. Para el 3 tendría que tener esto, 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 esto y esto. En pocas palabras, el A está prendido, el B está prendido, el C está prendido, el D está prendido, el A, B, C, D, el E no está prendido, el siguiente tampoco no está prendido y el G sí está prendido. Entonces yo necesito tener como dato de entrada el 1, el 1, el 1, 0, 0, 1. Entonces simplemente hay que hacer el mismo razonamiento para el resto de los dígitos. Entonces, si te das cuenta acá se vuelve simplemente una serie de preguntas. Entonces, nosotros podríamos llamarlo a cada dato A, B, C, D, E, F y G. Y hacer la pregunta, porque para armar el 0 yo necesito que A sea 1, que B sea 1, que C sea 1. ¿Cómo puedo unir estas preguntas para armar una sola pregunta? ¿Qué operador lógico podría utilizar? Y Exacto. Necesito garantizar que necesariamente todos estén combinados con I, que tanto A esté en 1, y B esté en 1, y C esté en 1, y D esté en 1, E esté en 1, ¿no? Y G esté en 0. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta que hay que empezar a armar preguntas. Entonces acá yo tengo que colocar que A esté en 1, y B esté en 1, y C esté en 1, y D esté en 1, y
E esté en 1 y F esté en 1 y G esté en 0. Entonces, necesito hacer esa validación. Si esto se cumple, si esta pregunta largota se cumple, ¿ya? Quiere decir que yo debería haber tratado de representar el 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá, si gustas, bueno, ni bien termine de hacer el chiste, voy a dar una introducción a otro tipo de estructura de datos, pero vamos a hacer utilizando preguntas, ¿no? Condiciones. Entonces yo voy a preguntar, este es el número, entonces vamos a llamar, los LEDs los vamos a denominar con las iniciales A, B, C, D, E. Y al dígito que queremos validar lo vamos a colocar N. Entonces, si me están dando N0, ¿sí? Estoy preguntando, si N fuese 0, yo tengo que validar de que todos los LEDs tengan esta combinación. Si no, eso está mal. Entonces vamos a armar esa pregunta, ¿no? Vamos a utilizar psint. Es un ejercicio largo a nivel de preguntas, pero a nivel de lógica es sumamente sencillo. Entonces observa, vamos a utilizar psint. Y obviamente que, bueno, ya voy a pasar directamente a hacer la codificación. Paso 0, siempre te he dicho que hacemos la lectura. Vamos a leer los LEDs, ¿no? Entonces voy a agarrar entrada, voy a colocar A, B, C, D, E, F y G. Los 7 LEDs, ahí voy a colocar 1, 0, 1, 0 o los valores de encendido para como quieras, ¿ya? Y finalmente voy a leer el número que quiero validar. Es decir, supongamos que en este caso, imaginemos que n, pongamos que n me van a dar 8 y me están dando este estado. ¿Cuál debería ser la respuesta directa? ¿Es válida o es inválida esa representación? Inválida. Inválida. Falso. Es falso, es inválida, ¿no? Porque acá lo que me interesa es que para 8 yo debería tener esta combinación. Entonces vamos a optar primeramente por hacer esa pregunta. Si n fuese 0, yo tengo que tener la certeza de que mis datos de entrada tienen que ser estos. Y si tanto se cumple esto y se cumple esto, entonces la respuesta es que la visualización es correcta. Caso contrario, no me interesa, es falso. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar lo siguiente. Vamos a hacer la pregunta. Acá, entonces primeramente me voy a asesorar con él. Si n fuese 0, estoy haciendo una pregunta, ¿no? Entonces acá, cuando se cumpla que n sea 0, yo necesito garantizar que la combinación de los LEDs sea exactamente esta que te estoy mostrando acá. Entonces voy a optar por adicionar una pregunta más. Entonces estoy haciendo una anidación. Estoy utilizando una pregunta y dentro de esa pregunta, cuando sea afirmativa, voy a hacer otra pregunta más. O sea, acá yo tengo que hacer esta combinación fea y larga. Si bien es tediosa, pero me va a resolver fácilmente el problema. Yo voy a hacer, si A es 1, y ahora acá tengo que combinar y B es 1 y C es 1 y D es 1 y E es 1 y F es 1 y G es 0, ¿no? O sea, es una pregunta larga, horrible. Si se cumple esta condición, o sea que son varias preguntas, son 7 preguntas en realidad que las estoy colocando en un solo rombo, ¿no? Que al final combinadas con el operador lógico y están formando una sola pregunta. Entonces, si se cumple esta otra pregunta, entonces quiere decir que esta expresión que me han dado es válida. Entonces, yo voy a colocar visualización correcta. ¿Sí? ¿Y qué tendría que sacar por el lado falso? Visualización incorrecta. Visualización incorrecta. Excelente, ¿no? Tendría que indicar que obviamente que está mal lo que me están preguntando. Si bien me están dando el 0, pero me están dando una combinación de LEDs incorrecta, que no cumple con esta receta
de LEDs, de encendidores A, B, C, D, E, F, G. ¿Estamos bien? Entonces acá yo colocaría visualización incorrecta. ¿Ya? Entonces, muy bien. Es probable que n en esta oportunidad no sea 0. Entonces es probable que ahora n, se me ocurre, si no es 0, puede que sea 1, ¿no? Entonces, si n es 1, yo necesito ver la combinación para el 1. ¿Cuál sería la combinación para el 1? ¿Qué LED se prenden para el 1? A, A, B y B, C. sí. A, B, ¿AB, A, B y C o AB? A, B y A, C. B, A, B y C. A, B. Podría hacerlo B y C. A y B, 1. B B, y C. C. B y B y C, C. sí. A, B y C, B y C. B y C, ¿no? Entonces yo necesito garantizar eso. Entonces acá yo tendría que colocar de que A sea 0. Si yo lo colocaría así, B igual a 1 y C igual a 1 y lo dejo ahí, hay muchos que van a cumplir la condición, ¿sí o no? Tal vez alguien podría simplificar y decir, bueno, con eso es más que suficiente. Pero, por ejemplo, si n es 1, a ver, veamos si funcionaría, vamos a ver. Acá lo interesante es que estoy validando. Si n es 1 y me dan la condición, no puede ser que por si algún otro LED esté prendido, pero como cumple esto, no va a funcionar. Entonces, acá estamos obligados a colocar el resto, ¿no? Acá tendría que colocar que B y C estén prendidos y el resto esté apagado, ¿no? Entonces voy a colocar de esa forma. B y 1, C y 1, y de apagado, y E apagado, y F apagado, y G también apagado, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces la respuesta acá es visualización correcta. Y en el otro sector, obviamente, que la respuesta sería visualización incorrecta. Entonces, si te das cuenta, tendríamos que seguir haciendo todo esto para el resto de nuestros dígitos, que en realidad tendríamos que tener. Ahora, acá solamente he hecho 2 preguntas genéricas para n. ¿Cuántas preguntas más tuviese que tener para n? 8, y se va a volver tedioso, ¿no? Pero bueno, la esencia del ejercicio está explicada, ¿no? Entonces, esto te lo voy a dejar para que tú lo puedas terminar en casa. Simplemente voy a hacer pruebas para estos 2 dígitos, ¿no? Pues vamos a ejecutar, veamos si esto funciona. El resto de la lógica te lo dejo para ti. Bueno, acá hay un errorcito que voy a validar enseguida. Acá cuando hacemos preguntas, toda la pregunta como tal en PCIN tiene que estar encerrada. Bueno, acá debe haber algún errorcito que se me ha ido, pero de preferencia inténtalo encerrar entre paréntesis, ¿sí? A0 y B1 y C1 y D1 y E1. Acá falta el operador I. Gracias. Bueno, acá hacerlo en el diagrama de flujo se va a volver feo. Así que acá te sugiero que utilices, eh, acá podríamos colocar si no, y acá volvemos a preguntar si n es igual a 2, entonces acá preguntarías si, a ver, para el 2 necesitamos, hemos hecho, ¿no? La combinación para el 2. Dos unos, a ver, 110, 110, 1. Entonces tendría 110, 110 y este tiene que ser 1, ¿no? Y así tendrías que ir combinando. Para el 2 es 110, 110, 1. Tiene 2, entonces visualización incorrecta. Te voy a mostrar el diagrama. El diagrama se vuelve más o menos así, ¿no? Si n es 0, si n es 1, si n es 2 y acá otras hay que volver a meter otra pregunta y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto, bueno, se va a volver un tanto bien tedioso, pero si gustas puedes hacerlo de esa forma.
O hacerlo, en vez de hacer una anidación un tanto muy complicada, puedes optar por hacer esto. Le quitamos este sí, te voy a mostrar otra forma. Bueno, le vamos a poner este acá, este fin sí. Y este fin sí me lo voy a llevar esto acá. Y esto me lo voy a hacer de esta forma. ¿Eh? Entonces observa. Hace unos instantes estaba anidado. Ahora está simplemente en un solo flujo. Si n0 hacemos esto. Por no, venimos, entonces vamos a apuntar a que sea n1, ¿no? Venimos acá. También se puede hacer de esta forma, ¿no? O si gustas, bueno, como hace unos instantes había hecho, podemos llevar esto acá, meter, anidar, esto se llama anidación, ¿no? Ir metiendo otro dentro de otro, y eso podríamos meterlo para acá, y así, pero el detalle es que acá así se va a ir volviendo bien tedioso, ¿no? Hay escenarios donde se puede aplicar, ¿no? No quiero que cambie, que se puede aplicar ese caso de la anidación. Ahí hay que ver cuándo, ¿no? Hay que darse cuenta. Entonces, vamos a correr. De momento sabemos que para el 0, el 1 y el 2 tenemos validados. Vamos que quiero representar el... Bueno, vamos a representar el... Supongamos que quiero representar el 2 y todo... Va, esto está al revés, pero... Primero tenemos que ver los LEDs. Vamos que vamos a apagarlos todo. Yo los voy a apagar. 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los LEDs. Quisiera representar el 1. El 1 que lo hemos hecho, ¿no? El 1 y miren, me sale visualización incorrecta. Voy a prender un LEDcito de acá. Este de acá y lo voy a presionar. Visualización incorrecta. Lo vamos a volver a apagar este de acá. Haciendo doble clic podemos editar los datos. Entonces, a ver. Para el 1 tendríamos que corroborar que B y C estén prendidos. Entonces voy a activar este, lo voy a colocar 1. Y lo mismo este de acá, lo voy a colocar 1. Y si te das cuenta, nos sale visualización correcta. Prendo un hito, el último por sí del G puedo prenderlo. Y nos sale visualización incorrecta. Entonces, para armar una pregunta que tenga varias preguntas internas, podemos optar por utilizar el operador, un operador lógico. Ahora, estos tipos de preguntas, cuando están asociadas con el operador lógico y también pueden desglosarse. Es decir, que yo podría haber hecho una pregunta tal vez más, una representación a nivel del diagrama de flujo más tediosa. Es decir, miren, vamos a hacer para N3. Para N3 podría haber hecho lo siguiente. Si N es igual a 3, voy a ampliar el zoom, vamos a trabajar a esa altura. Podría preguntar, para el 3 necesito que A esté prendido, ¿verdad? Entonces podría preguntar, si A es igual a 1, entonces vamos bien. Ahora necesito para el 3 también necesito que B esté prendido. Podría optar por colocar acá lo siguiente. Si B es igual a 1, muy bien, A, B, también necesito la C. Entonces podría haber puesto acá. Si C es igual a 1, bien, estoy haciendo una estructura G anidada en cascada, una tras otra, y podría haber hecho, si, a ver, A, B, C, también necesito la D. Si D es igual a 1, ¿ya? La E no necesito, tendría que estar apagada. Si E es igual a 0, la F tampoco no necesito para el 3. Si F es igual a 0, y finalmente la G sí la necesito, ¿no? Si G es igual a 1. Esta es otra forma. Entonces, por todos estos lados, yo tendría que sacar, lo voy a hacer mal, ¿no? Aquí lo voy a reescribir rápido, acá sería mal, no es una visualización correcta. Lo mismo acá tendría que salir mal. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá sí tendría que salir bien, ¿no? Entonces, compara esta forma de armar la pregunta, anidando varias preguntas por verdadero y por verdadero, versus armarlo como una sola. Entonces, para poder armar una sola pregunta hay que tener la habilidad suficiente de unir las preguntas, ¿no? Ya sea con un I o con un O. Entonces esto es importante cuando empiezas a hacer el uso de estos operadores. Esto que he puesto acá también es válido. A ver, pregunta.
Lo que voy a poner acá, ¿será que me va a funcionar? Sí, yo creo que declararía. Si n es 4, y para el 4, ¿qué necesito? Si a es 0 y b es 1 y c es 1 y a ver, d es 0 y a ver, a, b, c, d, e es 0, f y f1 y g1. ¿Será que esta pregunta es válida? Hacerlo así. ¿Creen que se podría hacer así? Acá escribo Sí. bien Sí, y acá escribo mal. También es válida. ¿Te das cuenta? Es válida. Funciona. Va a funcionar. Entonces, mucho depende cómo estructuras las preguntas. Entonces, acá, si te das cuenta, podría resumir esto a simplemente hacer 10 preguntas, ¿no? Con 10 preguntas se podría resolver. Acá, como te estaba mostrando acá, se vuelve más complejo. Acá sí estoy evaluando por casos, ¿no? Por cada caso de... Acá te lo he desglosado cada letra en este sector. Y acá me ha dado flojera y prefiero armarla en una sola pregunta. ¿Cuál utilizo? Pues el que veas más conveniente. Este de acá tiene su grado de complejidad, ¿sí? Porque tienes que tener la certeza de que has armado correctamente tu pregunta. Por este lado de acá es más sostenible, ¿no? Es más sostenible y es más entendible. Uno, estoy separando la lógica del dígito y otro, la lógica del letra. Es más entendible. Este de acá inclusive es aún mucho, mucho más entendible, ¿no? Pero es bien gorroso. Por un lado estoy agarrando la lógica del dígito que quiero validar y por otro estoy preguntando letra por letra. Pero se vuelve gorroso. Depende de ti cómo armas tu enunciado. Pero rescatamos de acá que lo importante cuando tienes que armar preguntas es ver cómo estructuras la combinación de las preguntas si es que en todo caso necesitas una pregunta bien compleja. ¿Sí? Muy bien, entonces esto te lo dejo para que tú lo termines.